A ver, espero que se haya generado un video aparte con esto. Ok. O sea, si salimos y entramos, Sí, sí. sea independiente del otro. Ok. Bueno, creo que ya están aquí ingresando. Está Valentina. Hola, profe. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Hola. Y falta un profesor, ¿no? No pudo venir. No, parece que anda algo ocupado en otras cosas, entonces nada más estamos nosotros. Ah, ok. Espero Sí, que los compañeros vengan. sí, sí, sí. Yo los esperamos. Voy a pasar mientras iniciamos, cuando gusten. Comparten pantalla y pues nos hablan de lo que realizaron. ¿Ok? Ok, profe. Esperen tantito, voy a compartir mi pantalla, ¿sale? Ujú, ujú. Ah, tantito. Ah, no, espérenme, perdón. Ups. Aquí está. Listo. No sé si puedan apreciar mi pantalla. Mm, ok. Mm, Bueno, pues vamos a mostrarle nuestro trabajo de analizando y modelando el sistema sobre la investigación sobre el smog. Puedes pasar, Diana, por favor. sí, perdón, otra vez se me trabó. Ah. Ahí está, listo, perdón. ¿Se logra apreciar las diapositivas? Sí, Ok, perfecto. Ok, para empezar debemos de saber qué es el smog. El smog es una forma de contaminación ambiental que afecta el aire. Pues está compuesta por una niebla mezclada con humo, sustancias contaminantes que pueden ser como el, el ozono, el monóxido de carbono y partículas en suspensión, propias de ciudades o zonas de gran actividad industrial. Las causas del smog es la actividad industrial principalmente, ya que muchas veces no cumplen las normas y los controles sobre sus gases y sus tóxicos, pues son los que más contaminan el aire. Por lo principal, esto se basa en las zonas industriales, en grandes ciudades, ya que ahí es donde más abundan las fábricas y bueno, tiene como consecuencias sobre todo los problemas de salud y se enfoca más en lo respiratorio, ya que puede producir enfermedades como asma, bronquitis, rinitis y etcétera. Ah, espérense tantito. Voy a decir algo. Bueno, en esto, pues ya desde hace tiempo, bueno, sí, desde hace tiempo se viene presentando este fenómeno, especialmente en grandes ciudades. Y bueno, en el caso de México, hay un programa en el cual en varias ciudades de México se mide la calidad del aire. Por ejemplo, en Puebla hay uno y hay 4 estaciones y cada una mide la calidad del aire, de las partículas de PM10, de PM25 y también de las derivadas que son, bueno, les llaman como secundarias, que se forman en el ambiente pues por la misma inversión térmica. Y bueno, eso.
unos ejemplos de evolución en la vida real es que cuando las partículas son lanzadas y caen estableciéndose, los estudios de la actividad volcánica a un nivel mundial muestran que estas exhalaciones de las cenizas afectan a la atmósfera, ya que pues, afectan principalmente a las condiciones bióticas y abióticas. Un ejemplo de esto es el monte Santa Elena y el volcán Pinatubo, que estas provocan alteraciones en las vías respiratorias de las poblaciones cercanas. Además de esto, el volcán Pintubo, por la gran cantidad de cenizas que exhala a la atmósfera, provoca un descenso en la temperatura a un nivel global. El volcán Popocatépetl no significa como tal un riesgo, pero sin embargo, su constante exhalación de gases y las cenizas hacen que las condiciones, la sexaversión de diferentes enfermedades alérgicas hacia la población. Considerar la actividad volcánica como una fuente de contaminación natural permite conocer a mediano plazo su implicación como factor de un riesgo hacia diversas enfermedades a la población, ya sean pues, en su mayoría respiratorias. Las partículas de estas suben y se estabilizan sin oscilizar. 5 de las 16 delegaciones que se encuentran en la Ciudad de México, estas concentran la mayor cantidad de fábricas, con actividades que van desde el uso de materiales para la impresión, plásticos, productos químicos y la industria textil, así como gases y soldaduras para la industria metalúrgica. Las fábricas o plantas industriales están obligadas a presentar cada cierto periodo de tiempo un informe a las autoridades de sus emisiones. Están sujetos a inspecciones sorpresa. Uno de los problemas que también existen para la capa de ozono es que son dos precursores, óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Pero esto resulta que solo el óxido de nitrógeno se consideran contaminantes reglamentados, mientras que los otros no. Entonces esto es muy laxo hacia los orgánicos volátiles y es estricto para los no. Y en ese desbalance, pues es donde tenemos todavía los problemas que vemos ahora. Las partículas suben a cierta altura y oscilan hasta quedar estables en un nivel. La introducción gradual de estufas y cocinas de gas, la situación del vapor por motores eléctricos y también el traslado de muchas fábricas fuera de la ciudad contribuyen a mejorar en parte la situación de contaminación en Inglaterra. Cuando llegó la gran niebla del 4 de diciembre, perdón, del 1952, provocada por un frente frío y la ausencia total de viento, una densa nube de niebla amarilla sofocó el centro de Londres y en un radio de 32 kilómetros. El smog era tan pues, grande y espeso que atravesarlo era bastante difícil. Se dice que era como toparse con un muro y no había pues tanta visibilidad, ¿no? Se podía ver mucho a través de él. Pues esto hizo que pues, el tráfico en Londres se parara y prácticamente pues, Londres entero, porque por la cantidad de smog pues no se podían realizar ciertas acciones, ¿no? Y se calcula que con esta nube de smog, la contaminación provocó provocó la muerte de casi 12,000 personas. Bueno, aquí más o menos la intención de por qué estamos hablando acerca de esto
es que, pues bueno, en el trabajo nos pusieron 3 situaciones y pues tratamos de buscar o de asociar cada situación a uno en la vida real y pues bueno, el ejemplo del volcán, de las, por ejemplo, la ceniza o el hollín que deja el volcán sería el ejemplo de la tercera situación en donde las partículas quedan en el suelo y bueno, después con la modelación que hicimos en MATLAB lo explicamos mejor. Y en esta pues se aplica la de la primera y digamos que la segunda también, en donde las partículas suben y oscilan hasta que si se establecen en un punto y pues crean la nube de Kuhn. Ok, aquí, ay, no sé si se puede apreciar. ¿Pueden ver el video? Son nuestras modelaciones que hicimos en MATLAB, igual. Mm, Ok. Ok, bueno. Em, bueno, esta fue la situación en donde las partículas suben hasta cierta altura y después se oscilan hasta pues, que están en un nivel. Pues, bueno, eh, no, bueno, no sé si se logra apreciar, sino es que hay muchas partículas que quedaron como en el mismo punto. Entonces como que se acumularon todas. Y como la verdad no había muchos colores en MATLAB, era también un poco difícil diferenciarlas. Bueno, básicamente para lo que hicimos en el código general para obtener esto fue que modificamos los valores de masa, volumen y la constante de K, que es la resistencia al aire. Y a partir de, pues, nuestra hipótesis es que las partículas, digamos, menos densas, bueno, pues tienden a subir y, y eso, entonces decidimos emplear valores de masa mucho más pequeños y también de volumen. Y, y eso. Y también pues la constante K pues, fue clave para determinar que estas oscilaran o no. ok, este es el segundo caso en donde tienden a subir las partículas, pero quedan estables. Aquí tuvimos un problema porque como que no se graficaba bien algunas partículas que también habíamos puesto. En fin, pero lo que pudimos apreciar igual para concluir en esta trayectoria de las partículas es de que igual entre más ligera sea la partícula tiende a subir y para que pudiera subir y quedar ¿cómo puedo decir la palabra? Para que quedara lineal, de esta forma, en línea recta, pues tuvimos que cambiar la densidad e igual la constante de la resistencia del aire. Porque, bueno, para traducir así en palabras más, más propias, se puede decir de que son partículas más ligeras. Entonces, como son más ligeras, tienden a subir. Y, y como son chiquitas, pues entonces se mantienen. Entonces, por eso es que llegamos a esta conclusión. Ay. Bueno, para esta sería la tercera situación, que sería
La de las partículas son lanzadas y caen estabilizándose más abajo de la chimenea o hasta el suelo. Y bueno, básicamente aquí la hipótesis que planteamos y pues que se vio justificada en el programa de MATLAB es que entre más densa y más volumen tenía, pues estas iban a caer, o sea, a, a sumergirse, digamos, en el caso de que pues, el fluido aquí es el aire. Y eso, entonces los valores que modificamos fue el volumen y la masa y tratamos de no variar tanto la constante de la resistencia al aire. Y bueno, así quedó. Esa es toda nuestra presentación. Pues si tienen dudas, pues nos pueden preguntar. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? O no sé. Pues igual la pueden dejar, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Activen sus cámaras para igual responder con estas activadas. Ok, les vamos a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Primero José Manuel, luego a Diana Sofía, Carlos Adrián y Valentina. Ok, entonces comenzamos con José Manuel. Eh, Así es como estaban en el orden en Canvas, ¿eh? No tiene nada que ver el orden con el que vamos a preguntar. ¿Quiere comenzar, profesora, o comienzo yo? Está bien, gracias. Ok, José Manuel, ¿cómo estás? Hola, bien. Por fin te veo la cara. José Manuel, entonces, a ver, ¿cuáles fueron los 3 escenarios que ustedes analizaron? Son los de las partículas, los de que suben a cierta altura y oscilan hasta quedar estables en un nivel. Luego era el de que las partículas suben y se estabilizan a una altura sin oscilar. Y por último me parece que es el de, el que usamos como volcán que salen de la chimenea hasta llegar al suelo. Ok, ¿qué propiedades influyeron para que se dieran estos 3 casos en las partículas? O sea, ¿qué es lo que tuvieron que variar para lograr que se dieran estos 3 escenarios? Ah, no sé. Mm, a ver, entonces, ok, te dejo solo uno en el que las partículas no oscilan. ¿Cómo lograron que las partículas no oscilaran? ¿Qué cambiaron en el programa? La masa, Ok, volumen y, bueno, sí, así eso sería, ¿no? la masa y el volumen, o sea, la densidad de la partícula. Densidad es masa Sí. sobre volumen. Sí. Ok, ¿se necesitó mayor o menor masa para que las partículas no oscilaran? Ahí, para que no oscilen es menor. Menor masa y, a ver, es lo único que influyó, no cambiaron ninguna otra condición. ¿No? Bueno, pues para no quitar más tiempo, porque ahora son 4, hasta ahí la dejamos, doctor. Ok. La pregunta que haría es, ¿por qué hay partículas que terminan flotando y partículas que en teoría no deben terminar flotando? Eh, Ah, Perdón, es todavía a José Manuel.
Es que vamos a hacer Ok. dos preguntas. Vamos a hacer dos preguntas por cada uno y ya, ¿no? Entonces, Perfecto. José Manuel, perdón, perdón porque no lo aclaramos bien. José Ah, Manuel, rápidamente, ajá, ¿a qué se debe que hay partículas que van a terminar flotando? no, pues es que eso es lo que depende de su densidad, bueno, su masa y volumen. Nada más, o sea, ¿cuáles van a terminar flotando y cuáles no? Partículas pesadas, partículas ligeras, ¿qué No, pues esperarías? las ligeras acaban flotando y las pesadas van a llegar hasta el suelo. Ajá, es lo que se esperaría, ¿verdad? Sí. Ok, ok, bueno. Entonces, bueno, vamos con, ahora sí con Diana Sofía. Eh, ¿Quiere preguntar, profesora? Sí, disculpen. Ok, Diana. Entonces, de acuerdo a lo que contestó José Manuel, ¿tú cuáles consideras que serían las partículas ligeras? Ustedes tomaron en cuenta diferentes contaminantes. ¿Cuáles de estos corresponderían al fenómeno? Perdón, pero yo quisiera preguntar de vuelta, en la vida real, o sea, las partículas que contamos, que estamos contando, o sea, no entendí muy bien la pregunta, ¿me podría volver a repetirla? Sí, discúlpame por no ser tan clara. Ustedes hicieron el análisis con partículas típicas de smog. Ujú, Sí. sí. Ujú. Entonces, de esas partículas típicas de smog, ¿cuáles serían las ligeras o las que esperarías tú que flotaran? Pues una buena pregunta. Pues de las que estábamos investigando y que tomamos en cuenta, una de las partículas que también me di cuenta que puede que tienda a subir es el monóxido de carbono, porque, bueno, tomando en comparación el cuadro que hicimos, es una Ujú. de las partículas con menos densidad. Entonces puede que tienda a subir esta partícula. Ok, No sé muy si bien, contesté Diana. la pregunta. Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Y entonces la pesada, las partículas pesadas, ¿cuáles observaste que son? Ok, son dos. De hecho, que es una buena pregunta, ¿eh? Son dos partículas que también consideré, que es el ozono y también el dióxido de azufre, a comparación con la densidad que tiene con el monóxido de carbono, que son un poco más, pues, densas, tienen más, masa. Ajá, Ok, sí, muy bien, gracias, Diana. Es todo. sí. Ok, gracias a usted. Ok, una pregunta de cómo afecta la constante de fricción al hecho de que las partículas salgan oscilando o sin producir oscilación. ¿Qué efecto produce esa constante de fricción K? Ok, la fricción es una buena pregunta también. Pues igual en el modelado que estábamos haciendo, yo percibí de que entre menor, ¿cómo se dice? Menor resistencia, la constante K dejaba de oscilar. Y cuando o sea, cuando se le iba variando un poquito más, empezaba a hacer el movimiento. Entonces, concretamente, dependería mucho, ah, no sé cómo contestar su pregunta. ¿Puede volverme a repetir su pregunta, por favor? Sí, sí, sí. ¿Qué efecto tiene el valor de la constante K para permitir que el sistema tenga oscilación o que no tenga oscilación? El efecto de esa constante. Ok, pues
yo me imagino, bueno, en mi cabeza yo me imagino que una partícula en cualquiera puede ser las que yo he planteado, que como puede ser pesada o puede ser ligera, eh, es una cuestión física, tiende a tener ay, no sé cómo explicarlo, pero tiene como que vaya, una resistencia, vaya la redundancia. Entonces, como que también varía mucho la constante dependiendo también en su masa y cómo. Creo que se descargó su computador. Ajá. Bueno, a lo mejor pueda continuar ahorita, que vuelva a conectarse, para que continúe. Si quiere nos vamos con el siguiente, mientras, que sería Carlos Adrián. Quiere preguntar, maestra. Ah, por cierto, disculpen a los del equipo 3 que están ingresando. Si gustan, se desconectan y entramos a las 12:15, ¿sale? Porque de todos modos tenemos que cerrar la sesión para generar un video nuevo. ¿Ok? Sale. Ok, sí, maestra. Sí, perdón, no, es Carlos, ¿verdad? Sí. Ok, Carlos. Hola, Carlos. Entonces, para el escenario en el que las partículas caen, ¿qué propiedades son las que influyeron en que estas partículas no lograran, ¿cómo se dice? Flotar. Quedarse en el aire. Ujú. O es o sea, las que se quedan en la superficie, ¿no? Quiero pensar. La pregunta que me está haciendo. Las que no logran subir. O sea, ustedes modelaron 3 tipos Sí, de tres tipos. escenarios. Ujú. Ok. Pues me preguntó las circunstancias, ¿verdad? Sí, Pues, ¿qué aspectos cambiaron en la modelación para lograr que no subieran las partículas, que cayeran? ok, pues sería la masa y, o sea, la densidad de la partícula, porque pues esta al hacerla, digamos, más entre ligera y, ajá, entre más ligera y pesada, pues hace que se mantenga en un nivel más recto y no le permita tanto ni subir ni llegar a estar completamente en el suelo. Ok, entonces la propiedad que cambiaron fue la de Densidad, bueno, masa. la, la de la densidad. Ok, ¿qué tamaño de partícula consideraron? Ay, es que fueron diferentes tipos de partículas las que consideramos como el tamaño. Y pues, Ujú, Pero el orden de valores que emplearon en el programa para el volumen, ¿como en qué tamaño andaba? como en um, eh, más o menos como en unos, como en un kilogramo sobre, más o menos, ¿Un kilogramo de qué? sobre, pues, bueno, no, gramos sobre mol, si no mal recuerdo. Ok, Carlos, gracias. Ah, ok, una pregunta. ¿Qué criterios crees que haría falta para hacer una descripción más precisa? O sea, ¿qué nos faltó en los modelos? Para hacer una descripción más precisa, creo que pudimos haber agregado las condiciones de la temperatura que se encuentra pues, en el ambiente, ya que pues estas influyen bastante para saber si
las moléculas se llegan a disolver o se pueden quedar congeladas, digamos, estables. Creo que sería eso. La temperatura, ese es un Ajá, factor. sí, la temperatura. ¿Se te ocurre algún otro que pudiésemos ahí agregar? El, el clima podría ser, a lo mejor. No, bueno, no, creo que cuenta por lo mismo, ¿no? Igual que la temperatura. Condiciones de aire también puede ser, a lo mejor, ya que, pues, si hay algún flujo, una corriente de aire, pues puede hacer que o sea, que las partículas se muevan y las disperse. Creo que sería. Ok. Vamos con Valentina Rueda. ¿Gusta preguntar, maestra? Sí. Hola, Vale. Ok. Aquí me quedó una duda. ¿Hacías un comentario más volumen? ¿Puedes repetir? Es que no lo escuché bien. Ok, te decía que hiciste un comentario aquí que me llamó la atención. Decías que la partícula si era más densa, tenía mayor volumen. Creo que lo que dije fue que en el último ejercicio lo que hice fue modificar el volumen para que fuera más grande. Ok, y haciendo que el volumen más grande, entonces la densidad sería Em, sí, sería más denso. a mayor volumen, mayor densidad. Pues digamos que es inversamente proporcional, o sea, Ajá. más. Entonces, por ejemplo, es que también depende mucho de los datos que pusimos ahí. Entonces, por ejemplo, si hay mayor masa y hay menos volumen, y así si hay más masa, si hay mayor volumen o menos masa, entonces de eso va a depender la densidad. Ok, bueno, pero entonces como es inversamente proporcional, la densidad y el volumen, si tú tienes mayor volumen, tendrías Menor masa o menor densidad. menor densidad. Ujú. O sea, puedes mantener la masa constante, porque de lo que yo te preguntaba, ¿por qué hiciste el comentario que dijiste más densa, más volumen? Entonces, solo para reflexionar, Ok, ¿sí? Como dijiste, es inversamente proporcional. Entonces, eso, a mayor una, menor la otra. A sí, mayor, ujú, sí, sino que pues ya en la última, o sea, en la última, para que me pudiera dar lo que yo quería, pues estaba intentando mover varias variables y la única que me funcionó fue la de modificar el volumen para que quedara abajo. Y o sea, pues dejé las masas que tenía antes, entonces sí, tiene completamente razón. ok. Entonces, conforme tú aumentaste el volumen, las partículas se quedaron abajo. Sí, es que pues en la constante de MATLAB el volumen tenía, con la notación científica estaba antes a 10 a la menos 4. Entonces la pasé a la 10 a la menos 3 y eso hiciera que, entre comillas, fuese más grande el volumen. Sí, sí, fue más grande, un orden de magnitud. Este, entonces, ¿esto cómo lo explicas con respecto a la fuerza boyante? Pues básicamente, pues lo que dice la fuerza boyante es que las partículas más densas, pues estas, o sea, si son más densas que el fluido, pues estas bajan. Y si son menos densas que el fluido, estas tienden a flotar. Ok, aunque tú aumentaste el volumen y por lo tanto se volvieron menos densas y a pesar de que eran menos densas, fueron hacia abajo. No, no creo que se volvieron más densas, sino que mi constante, o sea, el del fluido como tal del aire,
era más liviano, o sea, era la 10 a la menos 4. Entonces sí era más denso. El aire. Sí, o sea, eran más, o sea, las partículas eran más densas que el aire. Ok. Bueno, eso es todo, vale, gracias. Ok, una aclaración. Por ahí en alguna diapositiva dijeron que habían hecho una simulación y algunas de las partículas no salieron, solamente algunas cuantas. Y que además estuvieron variando parámetros y al parecer no lograban pues ciertos efectos. Bueno, yo les pediría que revisen ahí en el programa y, por ejemplo, redefinan las alturas, o sea, decir, los ejes en Z, porque si no aparecen ahí las partículas, ya sea porque salen del cuadrante donde están siendo graficadas o directamente se van hacia abajo. Entonces, como los ejes están definidos para únicamente valores positivos, esas otras partículas no aparecen en la gráfica. Ajá, entonces, si mencionaban que no aparecían algunas, es porque no están apareciendo donde definieron la gráfica como tal. Ajá, entonces nada más para que revisen que eso fue lo que pudo haber pasado y a veces por ese motivo cuando cambian valores parece que no sufre ningún efecto, pero es porque hay partículas que no están viendo en el diagrama, en la gráfica, perdón. Ok, la pregunta que tengo que hacerte es ¿cuántas fuerzas o qué fuerzas consideraron en el modelo? Fuerza boyante, fuerza de gravedad y fuerza de fricción. O Ajá, resistencia al aire. ajá, ajá. Esa fuerza de resistencia del aire, ¿te acuerdas cómo se define? Menos K, a ver, es menos K por B, por volumen, creo. La velocidad. Sí, la velocidad. Ok, ok. Cuando ya la partícula termina a una altura definida, ¿cuáles de esas tres fuerzas son las responsables de la posición final de la partícula? O sea, tienes tres fuerzas en juego. Ya cuando llega a la posición de equilibrio, ya a la situación final, ¿cuáles de esas tres fuerzas son las que llegan a determinar la posición final? O sea, que queden en equilibrio. Ajá, exactamente. Uf, no sé si esté bien, pero según lo que vi, creo que sería la resistencia al aire. No sé. No, esa es K por V. Cuando ya queda en equilibrio, esa velocidad ya es cero. Entonces, ¿cuántas fuerzas te quedan? Cuando ya la partícula ya llegó a su altura final, estamos de acuerdo que su velocidad en Y ya se nulifica. Entonces ya esa fuerza ya no cuenta. ¿Cuáles son las demás fuerzas que definirán la posición final? Tenemos tres fuerzas. Sí, fuerza boyante, resistencia al aire y gravedad. Ajá, cuando ya llega a la posición de equilibrio, quitas una que se hace cero porque ya la velocidad ahí ya Ok. se vuelve cero. ¿Cuántas quedan? Las otras dos. Gravedad y... Ajá, y fuerza Pues boyante. Entonces la posición final depende entonces del equilibrio ¿de qué fuerzas? de la gravedad y la fuerza boyante. Ajá, y sí, pues es lógico. O sea, al final la competencia de esas dos fuerzas va a ser la que va a definir si la partícula queda flotando o se cae. Ok. Si gana la fuerza gravitacional, pues va a terminar en el piso, ¿no?
si queda un equilibrio entre fuerza boyante y fuerza gravitacional, queda ahí flotando. Ok. Ok, bueno, nada más para regresar rápidamente nos quedamos con Diana Sofía, que se desconectó, ¿verdad? Sí, perdón, Ah, se me descargó mi bueno, laptop. sí, sí está bien. Nada más para redondear la pregunta que habíamos hecho, era el efecto que tenía la constante K en que si el sistema oscilaba o no. ¿Cuál es el efecto de esa constante de fricción? El efecto, espérame tantito, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Sí. ¿Cuál es el efecto que tiene esa constante de fricción para permitir que el sistema oscile o no? O sea, ¿tiene algún efecto en lograr una situación o la otra? ¿O, Sí, o de claro que nada sí. sirve? No, sí, claro que sí. Pues es que es una fuerza de resistencia del aire. Entonces, si lo planteamos, pues en cierta forma como que frena, como que jala, bueno, yo siento que como que jala la partícula y como que frena del movimiento que vaya a hacer. Entonces, por ejemplo, entre más ligera sea una partícula y vaya frenando, pues entonces como que también va, pues va quedando, no sé cómo ponerlo en contexto, pero como va, va, ay, perdón. Pero sí, esa es la cuestión, de que sí, que va, Ah, que la constante K nos sirve para igual, para ver si va a oscilar o no y cómo va a ser su movimiento por la cuestión de que cómo es, dependiendo su densidad y cómo va ah, jalando la partícula, pues. supongamos que la masa la fijas, nada más, y todos los demás parámetros también, nada más variamos la constante K. Si Ujú. incrementas la constante K, que es la que frena el movimiento de la partícula, si le incrementamos, ¿crees que el efecto que produzca en la partícula es que oscile más o que oscile menos? Yo creo que va a oscilar menos. Ajá, porque la vez pasada, la primera vez dijiste lo contrario. Ah, Dijiste sí, que cuando perdón. aumentabas la K Híjole. oscilaba más. Pero sí, efectivamente es el efecto contrario. Si incrementas K, Sí, estamos de acuerdo que la misma resistencia te, te dificulta el movimiento. Entonces, sí, claro. la Una idea, disculpa, no me había la dado idea cuenta. es que, la idea es que te reduzca esa oscilación de tal forma que si tiene un valor realmente grande, la partícula ya ni siquiera oscila. Sí, claro. Ajá. Sí. Ya nada más tiende a una posición de equilibrio y no realizó ninguna sola oscilación. Ok, Sí. bueno, ya nada más les recomiendo al final que revisen eso del programa que les mencionaba, lo de los ejes, porque se me hace que están poniendo valores por ahí y si no notan que haya cambios, posiblemente se deba a que algunas de las partículas están saliendo no en el cuadrante que se está graficando. Ajá. Entonces, por ejemplo, partículas que aparentemente se van directamente al signo negativo, pues no van a aparecer nunca en la gráfica. Ajá, pero aún así pueden reproducir el caso de partículas que oscilan, pero el punto de equilibrio, el punto final, la altura final es tan bajita que en la oscilación, en algún momento pasan por z igual a 0 y ahí es donde ya quedaría la partícula sin seguir con el movimiento. Ajá, es decir, podemos tener partículas que oscilen y su posición final quedaría a unos pocos metros de altura. Bueno, durante el proceso de oscilación en algún momento pueden pasar por z igual a 0 y la idea es que esas partículas cuando pasan por z igual a 0 es cuando chocan con el piso y ya no siguen. Ahí se quedaron. Ajá, claro que el modelo pues nada más diríamos que continúa la oscilación porque es la solución que planteamos,
pero ya en la realidad esa partícula queda incrustada en el piso. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor pongan rápidamente aquí los correos en el chat, sus correos para mandarles el link, descargan el video y lo suben a Canvas, por favor. Entonces nada más pongan su correo acá abajo y... Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, son los 4. Ok, entonces nos vamos a desconectar. Ya veo que están por aquí algunos integrantes del siguiente equipo. Nos desconectamos para generar un video nuevo. ¿Sale? Bye. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Sale.